Bienvenidos a Bagre, el podcast. Manuela Sáenz, Santa y Puta. El tiempo me justificará. Esta era la frase que frecuentemente pronunciaba una mujer avejentada y sumida en la miseria, que vivió en el puerto peruano de Paita a mediados del siglo XIX. Había llegado 20 años antes, en 1834, tras ser desterrada de Colombia. Vendía tabaco para medio subsistir, pero lo que en realidad la mantenía viva eran los recuerdos de su vida revolucionaria y el cuidado del archivo de Simón Bolívar, su general. Era Manuela Sáenz, mujer de alma contestataria y luchadora apasionada por la libertad. Sin ella no se explica la independencia de América del Sur. Su resuelta defensa de Bolívar le había granjeado el odio de un séquito de enemigos que, conscientes de su adhesión al legado del Libertador, la querían ver lejos. No era una mujer de decisiones tibias. Amo a mis amigos y odio a mis enemigos. Manuela Sáenz también pronunció muchas veces esta frase, con orgullo, al ver a comerciantes y políticos que lactaron de la independencia, cambiar de bando tan pronto como Bolívar ganaba o perdía poder. Su conducta, determinante, radical, sin remilgos, tal vez estuvo ligada a su origen. Era una bastarda, un calificativo que la ciudad de Quito, donde nació, nunca dejó de recordárselo. Pero Manuela jamás se arredró. Enfrentó una vida que estuvo llena de polémica desde su primer suspiro. Esto es Bagre, el podcast. Manuela Sáenz, Santa y Puta. Manuela Sáenz nació el 27 de diciembre de 1797. El mismo año en que un gran terremoto destruyó Quito. La sociedad conservadora de esos tiempos atribuyó la desgracia a la atmósfera disoluta de la ciudad. La unión de sus padres estaba expresamente proscrita. María Joaquina Aispuru, la madre, era una criolla hija de vascos y soltera. Simón Sáenz, el padre, fue un caballero español, fiel a la corona, comerciante y casado. En ese tiempo, tanto las mujeres que se metían en lechos bendecidos, o sea, con hombres casados por la iglesia, así como sus hijos, se convertían en la diana donde caían todo tipo de dardos. Por eso, tras la muerte de su madre, la niña Manuela Sáenz Aispuru fue internada en el convento de las monjas conceptas, también llamado Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción. Era la época en que se establecieron conventos y templos en Quito. En cuanto entró a la adolescencia, fue enviada al monasterio de Santa Catalina de Siena, de la Orden de Santo Domingo. Ahí aprendió a tejer, a elaborar dulces, a mascullar el inglés y el francés, y sobre todo, a ansiar la libertad. Esa propensión a la independencia se hizo piel el 2 de agosto de 1810. Manuela tenía 14 años y vio en las estrechas calles de Quito cómo los godos, los españoles, descargaron sus armas contra los criollos que, un año antes, el 10 de agosto de 1809, desconocieron al presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Ruiz Urries de Castilla. Fue una suerte de patíbulo aleccionador para todos los traidores. El hecho la marcó. Manuela tenía 16 años la primera vez que se enamoró. No pasaba inadvertida. Ojos negros, nariz fina un tanto aguileña, tez blanca, labios risueños, cuerpo sinuoso y voluptuosidad silvestre. Recogía su cabello en gruesas trenzas.
una tarde escapó con el soldado Fausto de Lullar. La chica atravesó los muros del convento y con él perdió su honra. En esa aventura juvenil probó los dos elementos gravitantes de su vida, el amor y la libertad. Pero ese encuentro furtivo tuvo un costo. En 1815, las monjas la expulsaron del convento de Santa Catalina. Entonces se afincó en la hacienda de Cataguango, propiedad de Simón Sáenz, su padre. Ahí compartió con la esposa, Juana del Campo Larraondo, y con sus 4 hermanastros. Con ellos creó un vínculo entrañable, especialmente con José María Sáenz de Vergara, que era capitán del regimiento de Numancia del ejército realista. La influencia de Manuela produjo en él una especie de mímesis ideológica que lo llevó a unirse a las fuerzas independentistas y convertirse en soldado patriota. En la casa paterna, Manuela desarrolló actividades intelectuales y aprendió todo lo que debía saber una mujer de buena cuna, como etiqueta y modales. Además le obsequiaron 2 esclavas, Natán y Jonatás. Ellas se convertirían en sus informantes, serían sus ojos, sus oídos, sus incondicionales y sus amigas. Un par de años después, en 1817, su padre le arregló un matrimonio, como era la costumbre de aquel tiempo. Así fue entregada a James Thorne, un médico inglés que era mucho mayor que ella. Él se la llevó a Lima, donde se casaron, pero el matrimonio empezó a tener ciertas complicaciones. Las acciones de Manuela respondían a los designios de su voluntad y nada más. Por eso, no dudó en ayudar al movimiento independentista de Perú, pegando panfletos en contra de la corona. Todo un problema para su marido. Era un católico ferviente y la revolución había tomado un cariz anticlerical. También era un comerciante ambicioso, por lo que las escaramuzas propias de la guerra perturbaban sus actividades. Manuela, díscola como siempre, hizo de su residencia el cenáculo de encuentros clandestinos y llevó las proclamas sediciosas por Lima, al amparo de la noche. Esa acción la hizo merecedora en 1822 del título de Caballeresa del Sol, otorgado tras recibir la medalla Orden del Sol de manos del libertador argentino José de San Martín. Junto a ella, un puñado de mujeres limeñas tuvieron el mismo honor, incluida la guayaquileña Rosa Campuzano, que había hecho de la causa independentista su norte. Ese mismo año, Manuela volvió a Quito, sin su marido. Había fallecido su tía y ella reclamaría a la familia Aispuro la herencia que le dejó su madre y que le fue negada durante mucho tiempo con todo tipo de trapacerías. Y si algo siento es no tenerlas tantas cuantas puedan necesitar los bravos soldados sobre cuyas fatigas descansamos. En todo caso, cuente vuestra señoría con las facultades que poseo que, a pesar de ser pocas, serán las más prontas. Esto lo escribió Manuela en una carta al mariscal Antonio José de Sucre cuando le entregó las 8 mulas que había recuperado de su hacienda para el servicio de transporte de las huestes patriotas. Estaba enredada en las leguleyadas de sus parientes cuando Simón Bolívar llegó a Quito y a su vida. Era 16 de junio de 1822. Se encontraron en la casa de Juan Larrea, en el convite preparado para darle la bienvenida al Libertador. Su lenguaje, su donosura y hasta sus lapidarias observaciones atemperaron a un hombre tan de mundo como Bolívar, que, acostumbrado a expediciones amorosas, pasó las 12 noches que pernoctó en Quito con ella. El círculo íntimo del general, militares colombianos, ingleses, franceses, hombres de toda raza y nacionalidad, también quedó cautivado con su encanto y su conocimiento de los clásicos griegos y de las lenguas de Shakespeare y de Racine. Más allá de esto, Manuela contribuyó a la causa independentista que lideraba Bolívar, obteniendo donaciones, curando a los heridos, imprimiendo manifiestos, uniformando a los soldados. Incluso ella misma vestía uniforme militar. Tal vez para nuestra época eso es algo muy normal, pero en el siglo XIX era un anatema.
una maldición. Que ella usara el atuendo de los soldados rompía las rígidas normas que condenaban moralmente a las mujeres. Manuela Sáenz también desarrolló tácticas de espionaje y, como era una amazona consumada, cabalgaba por los Andes. Por todo esto, el Libertador la llamaba mi amable loca. La causa revolucionaria pedía la presencia de Bolívar en otros territorios. Sin embargo, Manuela y el general enmendaron la distancia a través del intercambio epistolar. Sus letras surcaban el Pacífico y atravesaban la cordillera. En realidad, Manuela había quedado seducida con Simón Bolívar en virtud de sus quimeras. Ella era parte de un pequeño grupo de personas en quienes el general confiaba, así que le explicó la parte intelectual de la revolución. La mujer entonces hizo también suyas sus utopías. Por eso, cuando el Libertador llegó al Perú, el 3 de septiembre de 1823, Manuela volvió a Lima, se enfundó su uniforme y se puso a las órdenes de las tropas que combatirían en Ayacucho y en Junín. Se ha destacado particularmente por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la división de húsares y luego a la de vencedores, organizando y proporcionando avituallamiento a las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando a los heridos. Fue el parte que dio el mariscal Sucre a Bolívar sobre la exitosa campaña de Manuela. En cuanto al matrimonio, Manuela estaba convencida de que éste no la obligaba a nada, aunque sus certidumbres ocasionaran urticaria a la sociedad que la circundaba. Cuando James Thorne se enteró de los amores de su esposa con Bolívar, la presionó para que volviera con él. No, no y 1000 veces no, le dijo firme Manuela y agregó infalible. Ama sin placer, conversa sin gracia y camina sin prisa. Un día Bolívar, desde la soledad y el frío de Bogotá, escribió un mensaje para Manuela. El hielo de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No puedo privarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo, aunque lejos de mí. Ven, ven, ven luego. Manuela abandonó definitivamente a su marido, James Thorne, y atendió el recado de Bolívar sin dilaciones ni titubeos. La sociedad bogotana no era muy distinta de la de Quito ni de la de Lima, así que se convirtió pronto en el tema favorito de las familias acomodadas de Bogotá. Disparaban frases lapidarias en su contra y cuestionaban ferozmente a Bolívar por concederle todas las prerrogativas de una esposa. Y es que Manuela, ante los ojos absortos de los bogotanos, se había convertido de pronto en la primera dama de la Gran Colombia. Para colmo, era una amante extranjera, lo que les causaba escozor, aunque llamaran hermanos a quienes habían nacido en Perú. Además, como epílogo de su calamitosa reputación, era aficionada al oporto, al tabaco y a las reuniones sociales, gustos que le procuraron información valiosa. Fue en los cócteles donde pudo vislumbrar quién conspiraría más tarde o más temprano contra Bolívar. Esta fue una de las razones por las que el Libertador pudo escapar el 25 de septiembre de 1828, cuando intentaron asesinarlo. Manuela advirtió más de una vez que Francisco de Paula Santander, vicepresidente en ese entonces de Gran Colombia, era un traidor. Bolívar salvó la vida y Santander fue desterrado. Esa acción le ganó a Manuela mayor respeto entre los aliados de Bolívar. Pronto empezaron a llamarla la Libertadora del Libertador, emulando la frase que él le dedicara. Al mismo tiempo, sus detractores la miraron con mayor aversión, pues atestiguaron la templanza de una perspicaz mujer que frustró sus planes. A partir del intento de magnicidio, la popularidad del general perdió fuelle.
Comenzó a ejercer el poder con tiranía, lo cual lo orilló a autoexiliarse. Hacia 1830, Manuela Sáenz se sentía abatida por el desplazamiento de Bolívar, cuya vitalidad se vio menoscabada por la tuberculosis. Ella esperaba con paciencia su llamado para el prometido reencuentro. Ante los rumores de que el Libertador se encontraba grave, la mujer decide adelantarse. En el pueblo de Guanacas, a punto de embarcarse rumbo a Santa Marta, recibe una carta de Perú Lacroix, amigo del Libertador. Manuela comenzó a leer de abajo hacia arriba. Permítame, mi bondadosa señora, que mezcle mis lágrimas a las suyas por su inmensa pérdida. El 17 de diciembre de 1830, postrado por la enfermedad y en completa pobreza, muere Bolívar en Santa Marta. Esto fue un acicate para que ella no cejara en su empeño de reivindicarlo. Vivo lo amé y muerto lo venero, decía Manuela. Por eso, cuando Santander volvió al poder, los amigos de la Libertadora le aconsejaron abandonar Bogotá. Dicen que mi casa, donde vivo ahora en la sabana, es lugar de cita de los descontentos. Debo preguntar a mis amigos cuando me visitan si están contentos o descontentos. Santander me atribuye un valor inimaginable al decir que soy capaz de los más monstruosos engaños. Lo que soy en realidad es un carácter formidable, amiga de mis amigos y enemiga de mis enemigos. No tengo nada común con ese miserable de Santander. Escribió Manuela sin advertir las consecuencias de su misiva, que acrecentó más aún la ojeriza que le dispensaba el presidente colombiano. Sin Bolívar a su lado, queda en la completa indefensión y es detenida por sediciosa. El 1 de enero de 1834, Santander firma el decreto que la destierra de Colombia. Y en Guaranda es obligada a desviarse a Paita, Perú, porque Vicente Rocafuerte había asumido el poder en el país, una vez defenestrado Juan José Flores, y no quería saber nada de ella ni de otras simpatizantes de la revolución. Para él, ellas solo querían romper el orden establecido, tanto que alguna vez expresó: las mujeres son las que más fomentan la anarquía. Sin dinero y exiliada, Manuela se dedica a la traducción y a la venta de tabaco y dulces. Experimenta entonces una metamorfosis a causa de la hibernación política a la que se ve obligada. Pero en 1840, cuando Bolívar cumplía 10 años de muerto y empezaban los homenajes en su honor, Manuela salió de su letargo. El Libertador es visto entonces como un semidios. Los más implacables enemigos le dedican épicas loas. Las autoridades permiten que sus hermanas se lleven sus restos a Caracas y los historiadores llenan de apologías sus biografías. Manuela, a lo lejos, celebra pletórica los reconocimientos. De pronto se percata que ella ha sido deliberadamente vetada de los libros que esbozan la vida de su amante. Su reparación histórica vendría del puño de Daniel O'Leary, un exmercenario patriota convertido en cónsul general de Gran Bretaña en Bogotá. El hombre rechaza la campaña de silencio en su contra y publica en 1854 las Memorias de Bolívar en 29 volúmenes. Se suponía que ella aparecería en el último tomo, pero cuando las autoridades de Venezuela iban a imprimir la obra, vieron los detalles del romance. Se horrorizaron y suprimieron el volumen. A Manuela tampoco le fueron entregados sus bienes. Sin sus propiedades en Bogotá, sin su herencia en Quito y sin los 8,000 pesos de la dote que le dejó su esposo James Torné, cae en desgracia. Debido a la falta de mantenimiento a consecuencia de la pobreza, la vetusta casa en que vivía Manuela se llena de termas. Una tarde, al bajar por sus escaleras roídas, cae aparatosamente.
Se fractura la cadera. Ya no puede recuperarse y queda postrada. Desde entonces comienza a vivir de la caridad de sus vecinos y de los recuerdos de su revolucionaria vida. En 1856, Paita es asolada por una peste, la difteria o enfermedad de la garganta. Manuela, en su inmovilidad, es alcanzada por la pandemia. El 23 de noviembre de ese año, Manuela Sáenz muere y es cremada sin demora en una fosa común, junto a los archivos del Libertador que tan celosamente cuidó y guardó. Solamente el fuego fue capaz de aplacar otro fuego. Pese al pacto de los historiadores de ocultarla, la insumisa Manuela Sáenz ha trascendido al tiempo, a la época y a la geografía. Se ha convertido en la inspiración de poetas, dramaturgos, historiadores y de toda mujer consciente de que esa arpía deslenguada, como le llamaba el patriarcado de ayer, sin saberlo, estaba colocando en el siglo XIX los cimientos del feminismo de hoy. La investigación de esta historia corrió a cargo de Isabel Hungría. Bagre. Historias sorprendentes para gente diferente. Gracias por escuchar.